Unidos y observar allí en primera plana, en la hoja de atrás de la portada, un auténtico estudio acerca de las dosis que estaban recibiendo los americanos debido a los estudios de tomografía computarizada, que llevó a que todo el mundo solicitara información sobre estas dosis y evidentemente se aportaban ejemplos como estos que tenemos aquí de este niño, de esta señora que experimentaban lo que se denomina efectos determinísticos debidos a la acción de la radiación, es decir, que se pasaba el valor de umbral de dosis necesario para que se generaran estos efectos. Lo cual quiere decir que inmediatamente hubo una preocupación bastante extendida que llevó incluso a la administración Obama a reunir a técnicos y especialistas, a los más sabios del país, tanto de la Sociedad Americana de Radiología como de la Asociación Americana de Físicos en Medicina, para que analizaran los métodos adecuados para medir, estimar, calcular las dosis de tomografía computarizada y poder asegurar si esas dosis eran preocupantes, porque por ejemplo en las noticias periodísticas se hablaba de que estos americanos, por ejemplo, podían, debido a ser sometidos a los estudios de tomografía computarizada, recibir dosis similares a las que habían recibido algunos supervivientes de la bomba atómica situados a varios kilómetros del epicentro de donde la bomba atómica explotó. Claro, es una noticia impresionante, escandalosa diría yo, pero que evidentemente contabilizada de alguna mi presentación. Ese valor, ese índice de dosis, esa especie de referencia acerca de la cantidad de radiación que cada equipo de cada casa comercial produce cuando realiza una determinada exploración en un determinado paciente, se determina con un aparato como este, que es una cámara de ionización de 10 centímetros de longitud, que se coloca en el interior de unos maniquíes de plástico, de TMMA, en la que puede observarse que hay dos maniquíes, prácticamente uno de 16 centímetros y otro de 32 centímetros de diámetro, en la que se ubican diferentes agujeros para que esa cámara que estaba diciendo antes se introduzca en cada uno de ellos y así poder hacer una determinación una vez que estos maniquíes que simulan el primero la cabeza o bien el cuerpo de un niño y el segundo el cuerpo de un adulto, se conozca cuál es ese valor de índice en cada una de estas posiciones. De manera que al determinar ese valor en cada una de estas posiciones estamos hablando de lo que se llama el valor, ya aparece la primera modificación de este índice, el llamado CTDI ponderado. CTDI ponderado que se obtiene multiplicando la tercera parte del valor que se mida en el centro del maniquí más las 2/3 partes del promedio de lo que se mide en los 4 agujeros restantes que se tiene el maniquí. Luego ya aparece una primera observación. Medir algo, aunque no sea la dosis, sino un índice, ya empieza a arrojar una serie de complicaciones que evidentemente tendrá que resolver personal preparado para hacer estas medidas y poder autentificar si, por ejemplo, las dosis que el fabricante dice que ese equipo proporciona realmente coinciden con la realidad. De manera que la circunstancia actualmente todavía se complica un poco más si se considera que ya estamos prácticamente de una manera bastante generalizada en el mundo de los tomógrafos computarizados multicorte. Estos tomógrafos, como conocen todas las personas que estén interesadas en el tema de la tomografía computarizada, se caracterizan por un valor que se llama el pitch, que es la indicación de lo que avanza la camilla por cada giro que dé el equipo de rayos X alrededor del cuerpo del paciente. Pues bien, si conocemos el valor del CTDI ponderado y lo dividimos por el pitch, que puede ser 1, menor que 1 o mayor que 1, obtendremos el verdadero valor del CTDI volumétrico. Pero habíamos dicho desde el principio, dije, ¿por qué tantas vueltas y revueltas? Si en el fondo estamos yendo a encontrar un valor numérico que no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero conocer un valor de dosis efectiva que recibe el paciente, porque solamente con los valores de dosis efectiva nosotros podemos llegar a establecer lo que realmente a todos nos interesa, y es cuál es el riesgo asociado a esa dosis. Evidentemente, cuando hablamos de riesgo tendremos que tener un poco de cuidado, como indicaré antes, pero nosotros en principio tenemos que pensar siempre que con los valores de dosis que verán como al final encontramos el modo de medirlos, esos valores de dosis hay que relacionarlos con algún tipo de efectos probabilísticos, dentro de los cuales el más relevante es la posibilidad que tiene la radiación de inducir cáncer. Y entonces ese factor es el que realmente nos interesa encontrar. Pero porque no debemos olvidar, como he dicho antes y repito ahora, que el CTDI
volumétrico no es la dosis al paciente, ya que la relación entre índice y dosis depende de otros factores. Por ejemplo, el tamaño y composición del paciente. Es absolutamente distinto la correspondencia entre el valor del CTDI y lo que vamos a encontrar como dosis al paciente según la zona del paciente explorado, según el tamaño del paciente, según las características del tejido atravesado por la radiación. De forma tal que para un mismo valor podemos encontrarnos que un paciente tendrá una dosis mayor que otro, simplemente porque un paciente sea más grande que el otro, como puede verse aquí. O sea, un paciente como este y otro paciente como este, estudiados con los mismos parámetros, 120 kilovoltios y 200 MAS, analizado el valor de CTDI, no en el paciente, que no se puede hacer, sino en este maniquí de plástico de 32 centímetros, nos encontramos con, obviamente, el valor de CTDI, que se expresa en miligray, que es la milésima parte de la unidad de dosis absorbida, llamada Gray, pues ven que coincide en ambos casos, pero sin embargo, si se tiene presente que el miligray no es otra cosa que la presentación de energía por unidad de masa, si la masa es diferente, evidentemente nos encontraremos con que la dosis paciente será mayor para el paciente más pequeño, que tiene menos masa. Esta circunstancia podemos analizarla desde otro punto de vista y decir, bueno, vamos a disminuir, por ejemplo, los MAS y explorar al paciente más pequeño con 100 y el paciente más grueso con 200. Como todos seguramente conocen, la dosis que es directamente proporcional al producto MAS y por lo tanto el CTDI aparecerá aquí con un valor de 10 miligray y un valor de 20 miligray. Entonces, desde el punto de vista del manejo del CTDI nos encontraríamos con que estos dos pacientes tienen un valor distinto de CTDI volumétrico y sin embargo uno podría llevarse a la tentación de que tiene bastante más pequeño el CTDI, por lo tanto la dosis a este paciente es menor. No, debido a esa diferencia de característica en el paciente menor que en el mayor, nos encontraremos con que las dosis a pacientes serán aproximadamente iguales. Con esto lo que quiero hacerles llegar a ustedes es la necesidad de afinar, porque el CTDI volumétrico no me permite expresar la dosis al paciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice, bueno, a pesar de eso, todas las casas comerciales están ofertando siempre con sus equipos la posibilidad de expresar de manera estimada el valor de CTDI volumétrico, porque es útil para obtener datos de referencia, pero no es bueno para estimar dosis al paciente. En definitiva, necesitaremos factores de conversión de ese valor indicativo, CTDI volumétrico, para dar dosis a pacientes teniendo en cuenta el tamaño del paciente, como hemos visto antes, la composición de la zona atravesada, la forma, el tamaño del maniquí utilizado para la calibración de dosis. Es decir, hay que ser, valga la expresión, exquisito. Es decir, tenemos que ir paso a paso para saber dónde tenemos que llegar a fin de determinar la dosis al paciente. Bueno, los norteamericanos, que están los índices de la Asociación Americana de Físicos en Medicina, establecieron desde ese momento que les dije, que les llamó la administración Obama y tal, que había que introducir factores modificantes a ese valor de CTDI, que no había por qué anularlo. Algo tendría de interés, puesto que todos estaban conformes con que era un valor indicativo de la cantidad de radiación que estaba saliendo del equipo de tomografía computarizada, pero ellos dijeron, oye, pero eso hay que modificarlo de alguna manera para introducir el tamaño del paciente y a poder hacer una estimación de dosis. Por lo tanto, ya tendríamos que introducir un primer factor modificante del CTDI, que sería características del paciente para poder dar la dosis específica en función del tamaño del paciente, de la mayor o menor tamaño del paciente. Entonces se generaron una serie de maniquíes diferentes con distintas modalidades, no como estos dos que son los que vimos antes, el de 32 y 16, sino muy diferentes maniquíes, y además se intentó también, y se ha conseguido, pero ya veremos que también es un poco complicado de usar habitualmente, establecer maniquíes antropomórficos donde aplicar métodos algorítmicos que, haciendo uso del procedimiento Monte Carlo, pudieran hacer una estimación adecuada de la interacción que los fotones de rayos X experimentan dentro del cuerpo del paciente cuando éste está siendo explorado. Entonces nos preguntamos, ¿cómo usar el CTDI volumétrico? Sabemos que proporciona esta información, es un índice útil para hacer un seguimiento de pacientes y de protocolos, puede usarse para comparar protocolos, pero no me da lo que yo quiero, lo que todos queremos, la dosis al paciente.
Porque, entre otras cosas, el CTDI no tiene en cuenta el volumen barrido por el haz de radiación cuando está haciendo la exploración. No tiene en cuenta. De manera que nos podemos encontrar con que tiene el mismo valor del CTDI, aunque si la exploración se ha detenido en un determinado lugar, que si ha abierto el campo de exploración mucho más que en el primero de los casos. Y por eso se estableció otra magnitud ligada al CTDI, pero que no es exactamente, sino que se denomina producto dosis-longitud, como el valor del producto entre ese CTDI volumétrico y la longitud del volumen barrido por el haz de radiación. Sí, si estamos barriendo el tórax, pues tendremos que medir desde que comienza el barrido hasta donde finaliza el barrido. Si estamos hablando de un estudio de cráneo, tendremos que analizar de igual manera desde donde comienza hasta donde acaba y medir esa longitud. Esa longitud, medida por ejemplo en centímetros, multiplicado por el valor del CTDI, medido en miligray, ya nos da otra cosa en la que ya tenemos otro factor añadido. Fíjense, es habitual que todavía, por ejemplo, en nuestro país no se introduzcan en general modificaciones debidas a la forma del paciente, que sí lo están haciendo los americanos, pero sí se puede conseguir de una manera relativamente sencilla obtener este producto dosis-longitud. Y este producto dosis-longitud sí que nos va a acercar a esta magnitud, que es una magnitud propuesta que no puede medirse, que solamente puede calcularse, pero en la que todo el mundo está de acuerdo que es la mejor magnitud que hoy por hoy se dispone para poder comparar el resultado de una exploración desde el punto de vista del posible efecto de la radiación en el paciente, si se hace aquí, en este Hospital de San Juan de Dios de Tenerife, o se hace en el Hospital de Singapur. En ese caso es posible decir ¿qué dosis efectiva recibió el paciente cuando se hizo exploración? Tanto. ¿Y allá cuánto? Ya podemos establecer una comparación en dosis a pacientes, ya que esa dosis efectiva se puede hacer multiplicando el producto dosis-longitud, que se obtenía multiplicando el CTDI por la longitud recorrida por el haz de radiación por un factor K. Este es un factor K de conversión que solo depende de las regiones del cuerpo expuestas y que, por ejemplo, la Asociación Americana de Física y Medicina nos proporciona aquí unos valores para adultos que establece, por ejemplo, el valor SDK por el que habría que multiplicar el producto dosis-longitud para obtener la dosis efectiva. Bien, la dosis efectiva es conocida por todos porque todos los que estamos aquí, aunque aquellas personas, si hay aquí personas que no trabajan con radiaciones, son público en general, como la ley establece, que todas las personas tenemos una clasificación como público en general o como personal expuesto a radiaciones. Y entonces todos debemos saber que, por ejemplo, el público en general establece la ley que debe ser protegido de manera que la dosis efectiva que reciba a lo largo de un año no supere 1 milisievert. De igual manera, la dosis efectiva que recibimos los que trabajamos con radiaciones tiene que ser inferior a un límite establecido para el personal expuesto, que concretamente adelanto que se cambiará dentro de poco, porque en este momento, a día de hoy, noviembre de 2014 que estamos hablando, la dosis efectiva límite que, por ejemplo, yo puedo recibir sería de 50 milisievert año, siempre que no pase de 100 en 5 años. Sin embargo, ya existe una directiva de la Unión Europea que se publicó en diciembre pasado, de manera que será ley en España dentro de nada, y que establece que como límite de dosis efectiva para el personal expuesto se use el valor 20 milisievert año. Pues bien, esos valores de dosis efectiva, ¿por qué se establecen esos límites? ¿Por qué se manejan esos valores, por ejemplo, en el caso del paciente también? Porque ese valor es el que al final se sabe que se puede conectar con esa capacidad indeseada que tiene la radiación, pero que es necesaria, porque la radiación no es otra cosa que energía que se mete dentro del cuerpo del paciente, esa capacidad que tiene la radiación de generar una modificación que pudiera terminar en la inducción de un tumor con carácter fatal inclusive. Entonces, para poder tener presente esas consideraciones, tenemos que saber que, repitiendo casi lo que he dicho antes, que el valor de CTDI tiene que ser modificado teniendo en cuenta las diferentes características del individuo explorado con la radiación utilizada en la tomografía computarizada a fin de obtener el valor del CTDI volumétrico. Como puede verse aquí, la dosis relativa está variada
varía claramente con el diámetro efectivo, lo que ha llevado a decir que, bueno, si nosotros somos aproximadamente, nuestro contorno es aproximadamente este ovoide que tenemos aquí, podemos obtener una especie de diámetro efectivo que, una vez determinado, nos permita usarlo como una especie de corrección debido a la forma del paciente. Pero también podemos corregir, por ejemplo, si tenemos en cuenta que estamos usando este maniquí de 32 centímetros que estábamos diciendo y que para el cual el tamaño del paciente, por ejemplo en el caso de un adulto, el valor correspondiente del CTDI volumétrico y su relación con dosis fuera tenemos que tener presente que una empresa comercial fabricante de tomógrafos computarizados puede ser la indicada con línea roja, la indicada con línea amarilla, la indicada con línea blanca, y entonces tendremos que normalizar ese estudio, o bien incluso en el mismo tomógrafo, con un solo tomógrafo, si esto correspondiera a diferentes kilovoltajes de exploración, que son las que se utilizarían en uno u otro caso. Eso nos llevaría a ese punto de normalización que nos permitiría generar, después de normalizado, una especie de curva homogénea desde la cual podríamos derivar este factor de conversión adecuado para cada uno de los maniquíes que, al convertir su forma en un diámetro efectivo del diámetro real del paciente, podemos ir variando, por ejemplo, en lo que se refiere a años, y vamos encontrando los valores de dosis efectivos en función del diámetro. Es decir, lo que quiero llevar a ustedes es que la estimación de esa dosis efectiva tiene su enjundia dentro, porque hay que introducir estos dos factores que modifican la subdosis. Bueno, se puede hacer, se hace y se ha hecho. De manera que puedo presentarles a ustedes datos de dosis efectiva en tomografía computarizada, comparar con la radiación de fondo y expresar consecuentemente el riesgo. Y este es un dato de este año, de 2014. Entonces, si ustedes dicen que estamos hablando de una tomografía computarizada, abdomen y pelvis, la dosis efectiva, debido a la exploración en esta región abdominal, la dosis efectiva, que es la dosis en todo el cuerpo, puede evaluarse aproximadamente en 10 milisieverts. Teniendo en cuenta que la dosis de radiación natural está alrededor de 3 milisieverts, significaría que equivale a 3 años de radiación natural. Y esto se puede establecer que el riesgo adicional a lo largo de toda la vida de que esto generara un cáncer debido a ese estudio de tomografía computarizado es bajo. Pero de igual manera que digo que es bajo para si pasamos en vez de 10 a 20 milisieverts, en el que aquí la única diferencia es haber usado material de contraste, nos encontraríamos con un riesgo moderado. De nuevo, una colonografía en la que aparece el valor de 10 milisieverts, se dan cuenta cómo la conexión entre el valor de dosis efectiva y el riesgo, que es lo que realmente estamos buscando, se puede establecer de una manera bastante adecuada. De igual manera, si la zona estudiada corresponde al sistema nervioso central, en general todos los estudios corresponden a riesgo muy bajo o bajo. Si la zona estudiada es tórax, nos encontramos también con bajo o muy bajo, porque los valores de dosis efectiva obtenidos mediante la estimación de dosis efectiva a través del CTDI volumétrico y del producto dosis-longitud, introduciendo los factores de corrección por el paciente y el factor de conversión del K, que les había comentado antes, aparecen con valores de 7 milisieverts para el caso de un tórax, o para un tórax de dosis baja, que también es una modalidad que puede manejarse, puede bajarse tanto como 1,5 milisieverts. Por lo tanto, estaríamos hablando de riesgo bajo, riesgo muy bajo, riesgo bajo. Y ahora viene una pregunta que siempre uno se plantea. Dice, bueno, ¿qué quiere decir eso de riesgo bajo o muy bajo? Eso tendremos que estimarlo de alguna manera, porque si por el contrario hablamos, por ejemplo, de usar un TAC con un PET, es decir, el estudio PET-CT, estaríamos metiendo en un rango de dosis del orden de 25 milisieverts, con lo cual el riesgo se convierte en moderado. Es tanto como exponernos a la radiación natural durante 8 años. Evidentemente, esto es necesario aclararlo para decir que las dosis efectivas que he presentado son valores típicos para un adulto de tamaño medio. La dosis real puede variar dependiendo del tamaño de la persona y de las diferencias en las prácticas de obtención de la imagen. Es decir, que esos valores no es que vayan a misa, presentaré otros también, porque evidentemente pueden modificarse en función de estas características del tamaño, lo cual pone muy de relieve, y ya hago una mención adelantándome a algo que les comentaré después, la necesidad de ser especialmente cuidadoso en el uso de técnicas pediátricas para niños y no usar en niños técnicas para adultos.
Y por otra parte, cuando hablamos, como les decía antes, de riesgo bajo, muy bajo o moderado, que también hemos encontrado, lo podemos traducir en valores numéricos de esta forma. Es decir, que un riesgo muy bajo, cuando la probabilidad de que se induzca un cáncer por acción de la radiación puede estimarse entre 1 por cada 100.000 a 1 en cada 10.000. Entre 10.000 y 100.000 personas exploradas puede considerarse que uno de esos cánceres será debido a los que se produzcan en esa población puede ser debido a la causa inductora radiación ionizante. En el caso de que estemos hablando de un riesgo moderado, ya estaríamos hablando de la posibilidad de inducir un cáncer fatal entre 500 y 1.000 personas exploradas. Este dato, que repito es del año 2014, es necesario considerarlo porque hay otras publicaciones científicas aceptadas y no rebatidas por el resto de la comunidad científica diciendo que efectivamente hay que moverse en esos términos, lo cual no quiere decir que estemos hablando de una causa de daño importante para la población, pero sí en el supuesto de que no se cumplan las condiciones que establece la propia legislación española para usar radiación ionizante, y es que la exploración, la primera regla es que debe estar perfectamente justificada. Bien, en el caso de los pacientes pediátricos ya sabemos todos que varían de tamaño y que además son muy diferentes a los adultos y por tanto las dosis dadas a pacientes pediátricos variarán significativamente de las dadas por los adultos. Una pregunta que se nos suele hacer en el caso de los servicios de física médica y protección radiológica es las mujeres embarazadas que no sabiendo que lo estaban, dicen, no lo sabía y resulta que me hicieron una exploración de tomografía computarizada. ¿Qué debo hacer? Porque inmediatamente surge esa especie de radiofobia que se tiene contra la radiación, que siempre hace daño, claro, que produce enormes beneficios, pero hay que darle una respuesta. La respuesta es que en estudios de tomografía computarizada de cabeza o tórax no hay riesgo apreciable para el feto. Y solamente cuando estamos hablando de en un estudio de abdomen o pelvis, hay un ligero riesgo para el feto que significa un incremento de probabilidad de 1 sobre cada 1.000 de desarrollar un cáncer en la infancia en el caso de ese mismo. En el supuesto de que el feto reciba dosis que puedan estimarse próximas a entre 50 y 100 milisieverts, que puede darse el caso si la exploración se repite, si la exploración no se hace con el debido cuidado, etc. Eso nos lleva a tener presente que esas dosis no son valores fijos, sino que, por ejemplo, lo que establece la Unión Americana de Físicos en Medicina es que la dosis efectiva para las distintas exploraciones que tienen ustedes aquí, pues como pueden ver, puede variar entre 2 y 15 o 16 como máximo, pero observen que el rango de valores que en la literatura científica se encuentran, este valor que podemos tomar como 2, pues hay lugares, hospitales, donde se establece que el valor es de 0,9, en otros que es 4, y así hay un rango suficientemente variable. ¿Debido a qué? Debido a las dificultades que tiene el obtener ese valor con la debida precisión para poder hacer una estimación adecuada. Yo he tenido la fortuna de solicitarle a un colega norteamericano hace un par de semanas que me enviara los valores que ellos están obteniendo en el centro médico de la Universidad de California Davis. El hombre ha sido muy amable y me ha dado un montón de información que voy a presentarles a ustedes acerca de los valores que reciben las medidas realizadas en adultos, medidos entre abril y octubre de este año, y también los valores pediátricos que aquí abarca desde todo el año, desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, debido a que las exploraciones a niños en tomografía computarizada son claramente en menor número que las de adultos, ¿no? Bien, pues él encuentra que, por ejemplo, en el caso de los estudios rutinarios de cerebro, en el caso de adultos, el valor de dosis efectiva, fíjense, está del orden de 2,3 milisieverts. Pero observen los valores en los que nos podemos mover según que nos encontremos en el percentil 75, en el percentil 90%, pudiendo llegar, según ellos, en su propio hospital hasta 3,6 milisieverts, que aparecen aquí representados los histogramas correspondientes de cómo se distribuyen estas dosis. Si en vez de hablar de cabeza hablamos de abdomen y pelvis, pues fíjense, nos encontraríamos con valores del orden de 7,3 milisieverts. Siempre no es un valor medio, sino la mediana de los valores, que es mucho más representativo que el valor media aritmética. Y de nuevo, vean ustedes que ese rango dentro del propio hospital puede alcanzar hasta 10,9, 15,5 milisieverts.
y así en el caso del tórax, pues del 9,5 hasta el 15,9 son valores que él ha medido, que ellos, el equipo del doctor Seiber, que es como se llama este hombre, ha medido en ese hospital de la Universidad de California, Davis. Bien, cuando centra su atención en los estudios pediátricos, de estos que se han realizado desde octubre del año pasado hasta octubre de este año, véase que ellos llaman pediátricos a los pacientes entre 0 y 17 años, que los valores de mediana pueden ser de 2,4 milisievert hasta 3,5 milisievert, o incluso algo más, que tendríamos que encontrar por la parte superior de esta gráfica. En el caso del abdomen pelvis hablaríamos entre 7 y 18,3 milisievert, son valores importantes, y en el caso del tórax pediátrico hablaríamos entre 4,2 y 8,4 milisievert. Estos son valores que ellos están midiendo en este momento, igual que los valores anteriores que se han presentado de este año, y los comentarios que podemos decir es que todos estos datos se han obtenido por medidas realizadas en estudios de tomografía computarizada realizados en ese hospital de la Universidad de California, Davis. Todos los tomógrafos computarizados han usado modulación de corriente del tubo, que saben que es una de las maneras en las que los propios fabricantes establecen para conseguir reducir la dosis, que es uno de los esfuerzos que han hecho y que en general tienen muy buenos resultados, y también técnicas de reconstrucción estadísticas iterativas, y que todos estos datos se han manejado con un sistema o software que se llama Radimetric, que es el que permite ir acumulando los datos específicos para pacientes individuales, cosa que, por ejemplo, en el hospital universitario espero que podamos empezar a poner en marcha a finales de este año, o sea, dentro del mes que entra, podamos realizar esta recogida de información y no hacer una estimación en base a las características del paciente sacadas como un valor promedio. Previamente, hasta el momento presente, yo puedo presentar aquí los valores de las dosis a pacientes en el UC de tomografía computarizada, y esos valores oscilan entre el 1,1 milisievert para los estudios de cráneo, de rutina, hasta el valor de 26,3 en el caso de un estudio de columna lumbar. Esto indica que, bueno, también en nuestro hospital, pues estos valores aparecerían dentro de ese rango del establecido en la literatura, si bien en algunos casos podríamos acercarnos incluso al valor extremo, porque este valor, por ejemplo, que nosotros tenemos de 19,2, fíjese, se compara con este de 20 que aparecía en la publicación de Radiology en el año 2014, pero es claramente superior a los valores que también la APM proporcionó y los medidos en el Centro Médico de la Universidad de California, lo cual nos pone de relieve a nosotros, es decir, a los que tenemos algo que decir del trabajo con tomografía como sea dentro del hospital universitario, que tenemos rango de mejora, tenemos posibilidad de conseguir acciones de mejora que consiga llevar este valor de dosis y disminuir, por lo tanto, el riesgo posible a estos pacientes. Bien, podemos llegar a este objetivo casi ideal, dar una dosis efectiva específica para cada paciente. Hombre, podemos hacer una gestión de las dosis con esos sistemas como el Radimetric que usan en California o el DoseWatch que espero poder utilizar nosotros aquí dentro de poco, y podemos llegar a aparecer unos valores de dosis efectiva que puedan establecerse sobre la aplicación de las medidas realizadas en maniquíes hombre y mujer adultos, considerando que el camino hacia el futuro va a ser mediante la modelización aplicando métodos estadísticos tipo Monte Carlo, que permita conocer las dosis en órgano, y a partir de estos parámetros a partir de esos valores de dosis de órgano, llegar a establecer el valor rey de toda la historia esta, que es la dosis efectiva en estos pacientes. El tamaño del paciente juega un papel clave en la selección de los factores técnicos apropiados durante una tomografía computarizada, como todo el mundo sabe, lo cual, sin embargo, no exime de la posibilidad que se ha dado en el pasado, espero que no se dé, y si se da cada vez menos en el futuro, de que los niños no sean explorados con técnicas similares a las usadas para los adultos, porque evidentemente si se usa igual técnica que para un adulto, nos encontraremos con que el niño puede estar recibiendo más del doble de dosis de la que significaría poder realizar ese estudio. Bien, todo esto ha hecho que algunos fabricantes estén haciendo esfuerzos verdaderamente encomiables para proporcionar registro de dosis a pacientes vía DICOM, como por ejemplo el Dose SR, o evitar dosis altas mediante sistemas de alarma, que es el Dose Check, que seguramente se extenderá a todos los fabricantes, porque esto es un
una parte sensible del uso de estos equipos, y en cuanto alguien lo pone en marcha, inmediatamente los demás también desarrollan técnicas de investigación para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque hay que limitar la exposición del paciente. Para reducir la dosis del paciente, ya lo he dicho antes, lo primero es que el personal médico que prescribe la dosis y el radiólogo bajo cuya responsabilidad se realiza, asegure que esa exploración está justificada. Evidentemente, una de las maneras que tenemos a mano sencillas de limitar la exposición al paciente es conseguir que el examen de tórax sea un examen de tórax, porque muchas veces, se usa eso de que ya que estamos, pues seguimos barriendo hacia abajo y hacia arriba, pero el escanograma debe ir desde los ápices pulmonares hasta el diafragma, y no más, ni más arriba ni más abajo. Y lo mismo debemos hablar del examen de abdomen o de la tomografía de pelvis. El caso es que, para no detenernos en ello, es necesario saber que la tomografía computarizada implica, al lado de sus indudables beneficios, unos riesgos que en general hay que establecerlos para poblaciones de pacientes y que deben sopesarse siempre con el beneficio, teniendo mucho cuidado con la comparación de riesgos. Porque, evidentemente, nosotros podemos decir que el riesgo de morir debido a una lesión traumática a lo largo de nuestra vida se estima en un 4,5%, y el riesgo de morir debido a un cáncer inducido por la radiación es de 5,5% por cada ciber. Ciber, no miliciber, ciber. Entonces, los riesgos, sin embargo, no son comparables, porque, por ejemplo, en el caso de la inducción de cáncer hay una latencia que es diferente al del caso de una lesión traumática, y que los actos médicos siempre persiguen un beneficio. Es decir, que cuando uno habla de estas cosas, a veces es necesario repetir lo que es obvio, y es que la actuación del médico siempre está presidida por el primum nocere, por el conseguir la mejor obtención de información que dé lugar al mejor diagnóstico posible, y eso hay que hacerlo siempre sopesando si el procedimiento utilizado para hacer ese diagnóstico comporta un riesgo, y evaluar el riesgo, que es para lo que estamos, la gente que estamos en protección radiológica y en física médica, para proporcionar esos datos y que el médico lo utilice de manera juiciosa y dar una respuesta. Porque fíjense, si por ejemplo nosotros aquí recomendamos la dosis órgano, a la cual nos podemos aproximar por el método Monte Carlo que les decía antes, y el riesgo relativo, puede establecerse una línea que es conforme a lo que actualmente se denomina hipótesis lineal sin umbral de relación entre dosis y efecto. Y entonces puede observarse que, por ejemplo, una secuencia de tomografía computarizada puede estar en un valor de alrededor de 40 milisievert, mientras que un estudio en 3 fases de hepático puede estar alrededor de 100. Algunos estudios realizados en un porcentaje no muy grande, pero suficientemente representativo de pacientes, pueden estar alrededor de 200 milisievert. Obsérvese esto que está aquí como una colecilla. Los datos de la bomba atómica muestran un incremento significativo de cáncer para dosis superiores a 50 milisievert. Eso quiere decir que repetir una exploración como esta, en la que nos estamos aproximando a valores del orden de 100 milisievert, significa entrar decididamente en la zona de riesgo ligado al uso de radiación, y por lo tanto la necesidad de justificación está más que demostrada. Demostración que también es necesario tener presente, que varía con la edad de exposición del paciente. Evidentemente, a medida que vamos cumpliendo años, el riesgo disminuye, porque la esperanza de vida disminuye, y porque el periodo de latencia que se requiere para que se desarrolle un cáncer sigue siendo igual, de orden de 12 a 15 años, y aquí puede verse cómo va disminuyendo esa probabilidad de cáncer total por cada ciber que se reciba como consecuencia de la acción de la radiación. En definitiva, al lado de la manera que estaba diciendo de justificar siempre este tipo de exploraciones, hay que aplicar todo lo que pueda optimizar dicha aplicación, y es algo así como decir que todas las exploraciones deben ser al ARA, o sea, que las dosis sean tan bajas como sea razonablemente posible alcanzar. Y eso sí que es algo en lo que los fabricantes están, en lo que la gente de física médica están, y en que los radiólogos están, y tengo que decirlo, porque por mucho esfuerzo que hayamos hecho la gente de protección radiológica, de física médica en el pasado, hemos tenido un éxito relativo. Pero cuando los radiólogos han empezado a preocuparse por las dosis, los fabricantes han considerado que sus ofertas tenían que llevar aparejada una clara disminución de dosis, obteniendo imágenes con la misma calidad. Por lo tanto, podemos resumir que el CTDI volumétrico es útil para comparar cantidades de radiación,
para alcanzar de protocolos distintos de tomografía computarizada o para alcanzar un nivel específico de calidad de la imagen, lo cual quiere decir que, por ejemplo, los fabricantes pueden utilizarlo para establecer un sistema de alerta, pero no puede usarse como un sustituto de la dosis al paciente, porque no podemos ligar ese valor de CTDI para efectos, llamamos determinísticos, o sea, aquellos que ocurren si se espera un determinado valor, o probabilísticos, es decir, aquellos que ocurren, digamos, de manera aleatoria, sin el uso de factores de corrección ligados a la tipología del paciente y al tipo de exploración realizada y características de dicha exploración. Por tanto, ni tampoco el producto dosis-longitud deben usarse para estimar la dosis efectiva o el riesgo potencial de cáncer para cualquier paciente individual. Hay que tener presente que el camino que seguramente andarán las casas comerciales fabricantes de estos equipos, yo creo que en un intervalo no muy alejado, va a ser llegar a estimar dosis, órganos y uso de coeficientes de riesgo adecuados para cada edad y sexo, a fin de determinar con rigor el riesgo individual. Para eso será necesario hacer uso de procedimientos Monte Carlo, que cuesta trabajo, ¿eh? Es difícil, pero se conseguirá, porque el interés por la dosis al paciente está claramente puesto de manifiesto. Si tienen alguna pregunta, yo estaría encantado de intentar contestársela. Muchas gracias.